vamos a hablar de un tema que empecé yo fraguándolo, hablando del Museo Modernista. Después dije, voy a hablar del Museo Modernista versus el Postmuseo. Y después dije, no, ya no me toca eso. Voy a hablar del Museo Modernista versus el Museo Contemporáneo. No el de arte contemporáneo, el Museo Contemporáneo. Luego dije, no, ya no me toca eso. Voy a hablar del Museo Modernista versus el Museo Contemporáneo y el gran reto que es versus los nuevos públicos, la generación.com o millennials. Ese es el gran reto que tienen hoy día nuestros museos. Los que quieran escribir pueden escribir, pero yo les voy a dejar a la ponencia para que se las mande electrónicamente y pónganse abusados porque les voy a hacer preguntas, ¿eh? Bueno. Entonces todo el mundo, todos los que estamos aquí conocemos la famosa definición de ICOM de museos desde el 74, estamos en el 2004 y todavía no pueden ofrecernos, qué bueno que no está Lourdes Monjes, una nueva definición. Se ha tratado de abordar definiciones en Calgary y en otros congresos, pero seguimos aferrados a esta definición de museo, que es una institución permanente, ya creo que eso también está en entredicho, no lucrativa, eso yo lo pongo en entredicho, todos queremos hacer dinero, todos queremos vender bienes, vender servicios, bueno, cuando menos yo, es lo que quiero, no para mí, sino para mi institución, al servicio de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es un bloque así, la sociedad es un ente que abierta al público, bueno, eso sí, que investiga, no siempre investigan los museos, los testimonios culturales y del hombre y su ambiente, los adquiere, vamos a ver si es verdad, conserva, comunica, también es un poco ambiguo, con fines de educación y deleite. Entonces, vamos a ver cómo esta definición corresponde a un museo modernista y cómo, si tiene problemas. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, el New Museum de Arte Contemporáneo. ¿Quién de ustedes ha estado ahí en Soho? ¿Quién lo conoce? ¿No? Bueno, este es un museo que se hizo en el 2007, lo hizo Pei, el mismo que hizo la pirámide del Louvre, y lo hizo para contrarrestar el Whitney y el MoMA. Este museo desde un principio dijo, no vamos a coleccionar, y se llama museo. No queremos una exhibición permanente, no queremos hacer canon, igual que el museo vamos a ver arte de culturas populares, se llama museo, no vamos a coleccionar, vamos a adquirir obra cada vez que hay una exposición o a registrar procesos, porque puede hacer un performance, y entonces esa es la colección que vamos a hacer, y no solo eso, sino que cada 10 años vamos a deshacernos de piezas para poder hacernos de piezas nuevas. Entonces, vemos que está totalmente en entredicho la parte fundamental que se ha dicho del museo, que es una institución que colecciona. Y el museo ciertamente hoy día está en debate, los modelos de museo, de gestión de museos y de su relación con el público están en debate y nos hacemos grandes preguntas. El museo debe centrarse en la ortodoxia. ¿Qué quiere decir esto? En la disciplina que le da nacimiento, por ejemplo, en el MUNAL, en el conocimiento del arte virreinal, o del arte decimonónico, o del arte moderno. O se tiene que arriesgar a explorar otros territorios, a desplazar incluso el objeto artístico, a desplazar la memoria y a tener otros propósitos, como puede ser que el público sea la parte central, ya no el objeto. ¿Cómo podemos lograr la experiencia individual al tiempo que atraer nuevas audiencias? Exposiciones masivas, nuevos públicos, pero que no nos olvidemos de que la experiencia del individuo es lo más importante. ¿Cómo hacer del museo una herramienta de aprendizaje significativo? ¿Quién sabe lo que es el aprendizaje significativo? Aquí hay muchos educadores. ¿Quién sabe qué es el aprendizaje significativo? A ver. ¿Eh? ¿Que si gritas? Grita. Genial, eso es el aprendizaje significativo. Y bueno, lo más importante de todo, ¿cómo podemos seguir siendo relevantes en el 2014? Entonces vamos a ver si podemos tener alguna idea sobre esto. Y vamos a ver dos modelos de gestión museológica. El modelo modernista, que perdura hasta nuestros días, hasta el 2014, en la mayoría de nuestros museos en México y en muchísimas partes del mundo.
¿En qué consiste este modelo? Bueno, este modelo modernista es una invención del siglo XIX. Nace aparejado al nacimiento de los museos, de los estados-nación y de las colecciones cuando se abren a los públicos, cuando se abre el Louvre, cuando se abre la National Gallery, etc. Y cuando se concibe al museo como un mecanismo para la educación de las masas. En este museo, ¿cómo es la educación y el mensaje? El mensaje es lineal y conductista. ¿Por qué conductista? Porque se piensa que el espectador o el visitante, con solo mirar el objeto y aprender lo que está en la información gráfica, puede tener una experiencia en el museo. Es una respuesta inmediata, lineal, porque no hay otro camino más el que el museo señala. Y en este museo, la fuente de toda sabiduría es, desde luego, el investigador o el curador. Ellos deciden cómo ponen el objeto y qué decir del objeto. El público no tiene nada que opinar más que asimilar la información. Tenemos muchos ejemplos, no se diga en los museos de ciencia. Ya ni quiero decir qué museos son estos, ustedes los conocen algunos. Por aquí alguien conoce muy bien el museo de la derecha. ¿Y qué? Bueno, yo no les digo, pero siguen siendo museos totalmente modernistas, donde no hay para dónde hacerse, el público no tiene para dónde hacerse. Es un modelo que viene desde el siglo XIX, donde se piensa que realmente el educando es como una caja vacía que el museo está obligado, con toda su grandilocuencia y su sabiduría, a llenar de información. Muchas veces en este museo el peso está en la arquitectura, como puede ser en todos los grandes museos del mundo, y bueno, algunos aquí también. Este es el Pompidou de Metz. El peso mayor tiene que ser relevantes en su contenedor. Y el público está controlado por las circulaciones, son museos túneles, y está controlado también su conducta. Es un visitante silencioso, un visitante que no puede moverse, un visitante que tiene que seguir el diseño y los recorridos ya predeterminados. El público no es libre ni de aprender, ni de decidir, ni siquiera de manipular su propia experiencia. Es bastante desolador. Sin embargo, en la historia de la museología mexicana ha habido varias fracturas de ese museo, fracturas que sería muy interesante retomar algunos de los proyectos que abordaron en su momento. ¿Cómo eran nuestros museos de los 50 o cómo siguen siendo? Nuestros museos de los 50, aquí tenemos a Fernando Gamboa, eran herméticos con esta información prefabricada, nacionalistas. Ahora ya nos hemos abierto al diálogo internacional, pero en aquel entonces, en los 50, con el famoso Museo Nacional, lo que quería darse era la imagen de lo mexicano, con el arte precolombino, con la Escuela Mexicana de Pintura, con los primeros pintores modernos. Ese era el arte que nos enseñaban aquí y que se exportaba al extranjero. Autorreferentes, nunca hablábamos de lo que estaba pasando en otros lados, y elitistas en términos de educación. Pero ahí vienen las fracturas. Desde mi punto de vista, la primera fractura se da en la UNAM, en el MUCA, en el que fue el Museo Universitario de Ciencias y Arte. Poco se sabe de los museos de la UNAM, de la universidad. ¿O alguien cree que los conoce realmente? Yo he llegado a descubrirlos y son una cosa maravillosa, porque siempre han estado a la vanguardia, siempre. Desde Casa del Lago, vamos a ver el Chopo, el MUCA, mientras estaban en los 60 y los 70 los salones solares en el IMBA, con este arte que hemos descrito, que no se atrevía, sin referencias. ¿Qué estaba pasando en el MUCA? Era un lugar experimental. Esto es de los 60, de vanguardia, interdisciplinar, que trataba tanto el diseño como la arquitectura, como el vestuario, como las artes visuales, no plásticas, visuales, el performance, y que además tenía diálogos internacionales. Entonces, esa es una fractura muy importante, con pensamiento crítico además. Otra fractura importantísima es la Casa Museo del maestro Mario Vázquez. ¿Quién conoce ese experimento? Pues ese experimento fue fundamental en la museología mexicana y está citado por ICOM. Este fue también en los 70, resultados de la nueva museología. ¿Quién sabe lo que es la nueva museología? Pues la nueva museología es un movimiento de los 70 que empieza a dar una vuelta de 180 grados, surge en Francia,
Y dice, no, lo importante no es el edificio, no es el importante, no es el objeto, lo importante no es la memoria, lo importante es el público. Entonces, fíjense ustedes lo que hace Mario Vázquez, hace en 3 zonas depauperadas del Distrito Federal. Les voy a decir dónde fueron. Esas son en el Ajusco, en Santo Domingo y en los Pedregales, en Santo Domingo de los Pedregales, en Tacubaya y en el Ajusco. Entonces hace en 3 casas construidas, saca los objetos del Museo de Antropología y los lleva ahí. Y las propias comunidades tenían que documentar los objetos, activarlos, hacer el cedulario y conservarlos. Era salir del ámbito del gran Museo de Antropología para situarse a nivel de la población y reconstruir el tejido social. Entonces, esto fue, por ejemplo, nuestro gran inspirador para el programa MOAC en tu casa, que todos ustedes conocen, en el cual las obras del MOAC están saliendo a casa de los estudiantes de preparatoria y este año del CCH, y pasan un tiempo en su casa y las activan en las comunidades. Entonces, esto es una gran aportación del maestro Mario Vázquez. Otra fractura que me parece de enorme importancia es la de Felipe Lacouture, otro gran museólogo en el Museo de San Carlos en los años 70, con 2 programas. Uno, el cedulario polivalente. En lugar de estas cédulas inmensas que nadie lee, porque hay estudios que dicen que más de X número de palabras nadie lo lee, y más de X número de segundos nadie está parado enfrente de una cédula. Bueno, él hace las cédulas polivalentes donde, como bullets de un periódico, la primera es la gran información, primer bullet. Segundo bullet, al que quiere saber más. Y tercero, y es una cédula desarrollada. Entonces nadie hacía eso, y lo hace Felipe Lacouture. Y luego, con la instauración de los servicios educativos para los museos de arte, donde lo que hace el educando no es repetir información, sino situarse enfrente de una obra y hacer ejercicios perceptuales, creativos y emocionales. Entonces, realmente eso fue una gran aportación al campo de la pedagogía. Otra factura es en el Museo del Chopo. El Museo del Chopo, en los 80, también bajo la dirección de Helen Escobedo, fue una gran innovadora. Fue un museo que desde un principio fue transversal y atendió comunidades que nadie atendía, por ejemplo, los lésbico-gays, y las primeras exposiciones, imagínense ustedes, en los 80, de grupos lésbico-gays. Hoy día el Chopo se dedica a trabajar el arte de comunidades subterradas, punk, rock, todas esas cosas que, por eso les digo que realmente son museos muy de vanguardia. Este me parece interesantísimo, es la penúltima fractura y sucede en el 83 en el Museo de Arte Moderno. ¿Alguien conoce este proyecto? Yo se los paso porque todos nosotros tendríamos que estar haciendo este tipo de cosas y no seguir apegados al museo modernista, que es muy aburrido y le da poco al público. Les voy a leer, dice aquí: en 1983 grupos de teatro de la calle, músicos y artistas transformaron la fachada con papel picado, acondicionaron las inmediaciones del museo para que la gente de la calle, los que van en familia al bosque de Chapultepec, no se intimidaran para entrar. La directora Helen Escobedo, el proyecto fue de Graciela Smitchu, que muchos de ustedes habrán leído o la conocen, y le valió que corrieran a Helen Escobedo, ¿Sí? Helen Escobedo ofreció la entrada gratis y todos fueron invitados a exposiciones. Grandes hojas de papel colgadas sobre mamparas, donde podían contestar preguntas tales como: si pudiera cambiar el nombre de su calle, ¿cómo le gustaría llamarla? Dibujo un monumento público para su colonia. ¿Qué le gustaría leer mañana en la primera plana del periódico? ¿Qué es para usted la sociedad? Durante los 6 meses que duró el proyecto, que fue muy polémico, se publicaron más de 100 artículos y se difundió tanto en radio como en televisión. Me parece algo más interesante esto. Aquí están haciendo cosas los públicos ochentores. Y luego, finalmente, los primeros 20 años del Museo de Culturas Populares. No sé si algunos de ustedes llegaron ya a las exposiciones. Eran algo sobresaliente, porque era fruto de la concepción no de un curador, sino de antropólogos, museólogos, encabezados por Guillermo Bonfil. Les voy a leer también, porque es muy interesante. Dice: este grupo, que era gramsciano, sostenía en su momento que la museografía era un metalenguaje en el cual el despliegue de objetos servía para mostrar las conexiones y los lazos humanos que no se podían ver a simple vista. Con ello en mente
formularon un modelo de museo que no pretendía formar colecciones, sino atender una agenda a largo plazo a través de programas anuales de exposiciones de las llamadas culturas populares, pero vistas como un fenómeno vivo. Aquellos ejemplos, la vida en un lance, yo sí llegué a verla, que era sobre la vida de los pescadores, y la otra, que también me acuerdo, creo que también la vi, Obreros Zonas, que trataba el fenómeno de cómo la clase campesina empezaba a convertirse en clase urbana. Entonces, esto realmente me parece algo muy interesante. Pero bueno, ¿qué pasa? Empieza esto ya, las primeras fracturas dan lugar a lo que va a ser los nuevos lenguajes del museo. Y yo estoy convencida, más convencida estoy cuando estaba preparando esta charla, a la cual me hizo favor de invitarme a que tiene mucho que ver los lenguajes y los problemas que está abordando el Museo Contemporáneo de Arte o de Arte Contemporáneo. Los primeros intentos por hacer realmente un nuevo lenguaje museal se dieron desde mi punto de vista en las salas hipertextuales de MUNAL. ¿Quién llegó a ver esas salas? A ver, danos tu opinión. Cambiaron totalmente la dinámica a lo tradicional que había y realmente era muy novedoso en su momento, o sea, sí cambiaron radicalmente la propuesta que tenían tradicional cambiaron totalmente la propuesta que tenían de las exposiciones tradicionales y realmente era muy interesante. Bueno, estas salas se insertaban dentro del recorrido natural. Les voy a leer. Se seleccionaba una pieza de la colección analizándola como un hipertexto en tres vertientes. La primera buscaba desdoblar la obra en su proceso de creación, acompañándola de dibujos, bocetos u otras referencias visuales de las que se valió el artista. La segunda presentaba el diálogo entre la pieza y un conjunto de materias originales, fueran artísticas o no, que abordaban diversas fases del quehacer humano, lo que hace un hipertexto que te va a llevar a diversas cosas. Y en la tercera, puede hacer geografía, astronomía, lo que fuera, religión, etc. Y en la tercera se proponía a un artista, a un contemporáneo, a dar su interpretación sobre la pieza seleccionada. Entonces creo que fueron definitorias para buscar una nueva manera de enfrentar la problemática de este lenguaje museográfico. Está dándonos nuevas maneras de aproximarnos a la realidad de argumentos con los cuales ver nuestro momento histórico. Yo no quiero que lo contemporáneo se tome aquí como que tenga que ver con soportes o que tenga que ver con artistas vivos, sino más bien con diferentes maneras de conceptuar y mediar el trabajo museológico, su pedagogía, de cómo vemos a un espectador que ya no está en la contemplación, sino que se enfrenta con argumentos contestatarios, con diferentes herramientas de interpretación, y donde el museo es un sitio de que se debaten valores, donde no se encajan a un periodo determinado, no porque somos del siglo XVI vamos a hablar de qué sucedía en el siglo XVI nada más, sino que buscamos otros significados y otras historias que no son las de la hegemonía. Las de la hegemonía que son las occidentales, las que nos han platicado en Occidente y en los países colonizados por las colonias, sino que presentan otras alternativas al hecho de que más caro en los museos es mejor y más grande es más poderoso, y donde se rebasan las narrativas tradicionales para encontrar nuevas narrativas y sobre todo para hablar de lo que nadie habla, de los grupos excluidos, de los grupos marginados y de las mediaciones diferentes. El museo contemporáneo, llamo de contemporáneo como actual, no de arte contemporáneo, es que todos debemos de ser contemporáneos, todos. MUNAL debe ser contemporáneo, San Carlos debe ser contemporáneo, Estampa debe ser contemporáneo. El museo contemporáneo se coloca como una gente que disiente, debate y cuestiona creativa y críticamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos realmente ser vigentes y tener sentido, bueno, hay más problemas ahorita, vamos a ver, tener sentido para la sociedad. Entonces, yo aquí les voy a poner algunos casos que son los que tengo más cercanos, a ver si podemos ir aterrizando esto.
que no es exclusivamente lo que debe de hacer un museo contemporáneo, pero esto sí lo tiene que hacer y creo que muchos no lo están haciendo o pocos lo están haciendo. Entonces, para pasar al otro lado de la historia cultural social. El primer caso tiene que ver con una exposición que tenemos ahora en el MOAC, y perdón que hable del MOAC, porque cuando Edgar me encargó esta ponencia, que me ha acordado mucho de Edgar, debe hacer, que me va a dar agradecido. Bueno, era lo que yo tenía más cerca, yo pensaba hacer otros casos, pero la verdad, era lo que tenía buenísima. Esta exposición se llama Teoría del Calor, y tiene que ver cómo la cultura mexicana parece que hay cosas que solo suceden en Sudáfrica, suceden en Estados Unidos, en Europa, que no hay discriminación. Cuando somos un país donde persiste el racismo y se piensa que nos salvamos por la cultura del mestizaje porque tuvimos una revolución, y eso no es cierto. Entonces, esta exposición aborda el problema de la exclusión y cómo persiste hasta nuestro tiempo el racismo. Y son artistas de todo el continente, los artistas contemporáneos de los 4 continentes que trabajan justamente, de 12 nacionalidades los artistas, que trabajan justamente esta problemática. Yo aquí les traigo, se pueden llevar este cartelito que les traje, es parte de la exposición. Un artista argentino, se refiere a la Constitución de Haití, donde tenía que admitir el que era negro, por ley tenía que admitir que era negro, si no se le llevaba a la cárcel. Entonces ya está segura, dice, pues ahora todos somos negros, porque todos somos discriminados. Entonces pueden llevar su cartel, para que se acuerden que todos somos negros. Y otro que es muy bueno, donde otro artista le dice, usando el lenguaje de los cómics, le dice a la entrevistada, yo veo por su currículum que usted es negra, ¿verdad? Por su currículum, imagínense. Vayan a ver, está interesante. Aquí tenemos otra pieza, pero esta pieza habla de la teoría postcolonial, cómo los países coloniales no se dan cuenta o no quieren reconocer o no han querido reconocer la influencia sobre los países colonizados, no influencia en el hacer, sino en el ser. Y entonces esta es una pista bella y lo que detona es esta portada del MAC de 1955, donde un niño algerino del país colonizado negro está saludando a la bandera francesa en un desfile. Y entonces en el Paris Match, tenemos también en Pacini, en el Paris Match, bueno, están contentísimos porque dicen que ya forma parte de la nación francesa. Entonces, la nación francesa miraba con muy buenos ojos el colonialismo paternalista. Entonces, esto forma parte de los procesos intelectuales de la modernidad y son temas que tiene que abordar el museo. Este es otro ejemplo que se llama El Silbatazo, tiene que ver con la marcha de la resistencia en el año 83. Como ven ustedes, son exposiciones terriblemente politizadas y críticas, porque de eso se trata, de que los museos no sean un ser inocuo y que ande por ahí nada más hablando de la trascendencia o de los estilos, sino que realmente se sitúe en el diálogo de hoy día. Y el diálogo de hoy día son estos problemas, el problema de la exclusión, el problema del postcolonialismo, el problema de la violencia, y vamos a ver, y del ecocidio, por ejemplo. Esto tiene que ver con una acción política que se hizo en el 83, donde las personas ponían su propio cuerpo para representar a los cientos de miles, 300.000 desaparecidos por Pinochet. Y entonces el artista hizo el registro fotográfico, y esta es la obra que estuvo también en el Museo Ciana Silbatazo. Y finalmente otra exposición que también está ahorita tiene que ver con el ecocidio, exposiciones de una artista brasileña que estuvo, no sé si en Documenta o en Manifiesta, y habla de la urbanización irracional, de la explotación minera y de la continuidad de la miseria cultural en una zona que desde la época colonial, después con los ingenieros del porfiriato y con los artífices de la revolución han dejado depauperada, que es el Valle de Chalco. Entonces, de esto nos habla esta pieza que se llama Retorno al Lugar. Bueno, ahora, para que no me digan que nada más porque es arte contemporáneo se puede hablar de esto. Yo les voy a preguntar a ustedes, esta pieza, que es Miguel Cabrera,
¿Qué dirían de ella? Yo les diría que quería una cédula tradicional. Ya, Miguel Cabrera es un cuadro de castas, ¿eh? Miguel Cabrera nació en Oaxaca en 1713. Es considerado uno de los pintores novohispanos más influyentes del siglo XVIII. Recibió numerosos encargos de órdenes religiosas de reyes y reyes. Su obra se caracteriza por una serie de innovaciones iconográficas que marcaron una transición a la generación anterior. Así, por ejemplo, en sus pinturas de casas se notó el contacto físico entre los personajes que nos respeta los espacios íntimos y una representación de la vida cotidiana de la sociedad virreinal. Con la óptica que yo les estoy diciendo, insertar el objeto en el diálogo, en el debate actual, ¿qué dirían ustedes de esta pintura de casas? A ver quién se atreve. A ver. Habla de la discriminación. Pues a ver, ahorita, que no conociste. No, habla de la discriminación racial y de la estratificación. Eso. Esa. Sí, era una manera de identificar y diferenciar y estratificar a los individuos de cómo se comportaban. Exactamente. Se podría decir, déjenme ver aquí también. Sí, era como un muestrario de los individuos de aquel entonces, para tenerlos totalmente estratificados. Eso sería un lenguaje actual. Podemos decir de Miguel Cabrera, pero falta la siguiente información. Falta decir que, por ejemplo, nunca tenían acceso a las clases superiores y a los mandos. Estos saltapatrasos, lo que fuese, jamás iba a poder tener un puesto de gobernante. Jamás lo tenían los criollos, los mestizos. Eso es lo que nos falta, y es intentarse en el debate actual. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que tenemos que renegociar. Falta de flores. Tenemos que negociar con las nuevas audiencias, no solo en lo que hay que decir, sino cómo decirlo. Entonces, la pedagogía museal, pues también tiene que cambiar. Tenemos que revisar la experiencia del visitante, que el visitante tiene que ser activo, no tiene que transitar en un túnel como un robot, no. Que tenemos que facilitar que construya su propio aprendizaje a través de métodos interpersonales, idealmente a través de la mediación. Está bien que tengamos muchos electrónicos, pero eso falsamente lo que se piensa distrae, anima, pero no media. Y reconocer las características y actitudes culturales de públicos diferenciados y de comunidades. Y sobre todo, celebrar la diversidad y la inclusión sexual, inclusión racial. Tenemos que ser incluyentes. ¿Okay? Bueno, pero eso no es todo. Ahora sí, ahí van a ver. Ya vimos que tenemos que hablar de manera diferente, ya vimos por qué tenemos que hablar de manera diferente, pero el problema mayor que descubrí yo haciendo esta charla, acabo de ver y que de verdad te lo agradezco porque acabo de descubrir el problema central que tenemos, que es que nos tenemos que reinventar o nos vamos a morir, porque nuestras audiencias son completamente diferentes. Completamente. Y si no lo hacemos, ahí sí nos va a ir muy mal a los museos. ¿Quiénes son estos nuevos públicos? Son la generación millennial o generación.com o generación Y. Es un fenómeno que apenas se empieza a estudiar, apenas. Lleva unos cuantos años. Y posiblemente muchos de los que estén aquí son esa generación, los millennials o generación.com. Son jóvenes entre 19 y 29 años. ¿Quién tiene esa edad entre 19 y 29? Pues somos, miren, la mayoría, entonces ustedes iban a entender esto, y creo que ustedes después tienen que hacer un debate y decirme qué van a querer en el museo, porque obviamente yo no estoy enfermando. A diferencia de generaciones anteriores, 40% son mujeres y 32% hombres. Se casan tardíamente. De los milenios que están aquí, ¿quiénes están casados? ¿Qué tal, Se les dije. Bueno, no, si quieren salir de casa de los papás. Son generaciones seguras de sí mismos, les han enseñado que son lo máximo, ¿verdad? Para que se salen. Aparte de que todo es caro. Se fidelizan con una marca 73%. Una marca, pero no porque les vaya a dar poder, sino porque esa marca es un facilitador de lo que quieren hacer. Por ejemplo, con un iPhone, con una Apple, a eso me refiero con una marca. El 75 al 95% tienen su perfil en las redes sociales. 90%, si algo no me checa, lo dicen, porque estas son estadísticas.
Hay un millennial levanta su mano y dice estoy mal. 90% ha puesto barreras de privacidad y 80% ahí sí soy millennial. Tiene un gran estrés y no está conectado. Hay unos que duermen con el iPhone abajo de la oreja, ¿eh? Díganme si estoy equivocada. Pero bueno, esto nos lleva a unas grandes preguntas. No tenemos muchas respuestas de los millennials, es un fenómeno que apenas se está estudiando, por eso todo iba muy bien en esta presentación con el Museo Modernista, con el Museo Moderno Contemporáneo, y de repente me topo con, aquí vamos a hablar de los millennials, de ahí es donde se fastidió todo. ¿Cómo socializan los millennials? Los millennials nacen en la época de los grupos, entonces tienen que socializar necesariamente en los grupos. Su mentalidad, aparte de que son individualistas, su mentalidad es de grupo y la mayor seguridad es pertenecer. Pertenecer a su blog, pertenecer a su Facebook. Creo que el Facebook ya se está pasando de moda, según me decían, ¿eh? Que hay otros grupos, muchas cosas. Y desde luego siempre busca la empatía de su grupo, siempre está buscando el like. Busca, lo comparte, y quiere like, quiere saber que a la gente le gustó lo que le está proponiendo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, su mayor espacio es desde luego la conectividad, y las experiencias se comparten de otra manera. Ya no están las paredes, o sea, las paredes no importan, la experiencia está en otro lado. ¿Qué es la experiencia para la generación media? No la experiencia es necesaria, es tan necesaria y personal como su perfil. Muchas veces son partes de iniciativas colectivas de experiencia, no es individual. Y es una generación que se autoconstruye. ¿Qué quiere decir que se autoconstruye? Bueno, que trasciende aparte de iniciativas propias y de su mismo, así como construye su mismo perfil, se va construyendo como grupo y van construyendo sus iniciativas. Y estas iniciativas muchas veces son globales, no son locales, van más allá de su colonia, de su barrio. Si se pueden involucrar con causas globales, o inclusive no globales, pero nacionales, lo hemos visto en los movimientos donde ni siquiera hay un líder visible, sino que es el grupo el que mueve las iniciativas. ¿Están de acuerdo conmigo? La gratificación, como es inmediata. Eso es muy preocupante. Bueno, es una gratificación inmediata porque los medios son inmediatos, las plataformas son inmediatas. Yo creo que por eso me quedé reflexionando, ha tenido tanto éxito la campaña de Moa en tu casa, porque de inmediato se tomaban una foto ahí, de inmediato la subían, de inmediato la compartían, y ahora los espectaculares están inhibidos de la vida real. Dicen, yo fui al Moa. La experiencia que comparten es de momento, la experiencia del museo. Y también reflexioné que CUSAI no es que sea muy artista, sino que es la experiencia. Llegan, entran y comparten la foto de inmediato de la instalación, de las instalaciones de CUSAI. ¿Quién va a ver CUSAI? Al tamaño. Te tomaste la foto y la compartiste de inmediato, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Qué es el espacio? Otra cosa muy importante, la experiencia. Lo que más necesitan los millennials no es comprar su coche, un Rolex. Lo más valioso es para los millennials que tengan experiencia y que les dé tener tiempo para tener una experiencia propia y poderla compartir. No importa de qué naturaleza, no está relacionada con el dinero, como la generación, los baby boomers desde luego, y la generación X. Está relacionada con lo que ellos pueden obtener mediante el tiempo libre y compartir. ¿Qué son el lugar y el tiempo para los millennials? ¿Qué es el tiempo para los millennials? A ver, díganme alguien. ¿Qué es el lugar? El sitio. Bueno, el sitio es el que tiene wifi, por eso es obvio. Pero el tiempo es elástico, porque la conectividad es elástica. Tú puedes estar conectado con cualquier gente, no importa si son las 8 de la mañana en Estambul y para ti son las 6 de la tarde aquí. El tiempo no existe en los usos horarios para los millennials. Y además la geografía no es la vela, ¿por qué? Porque ya estamos en el ciberespacio. ¿Están de acuerdo? Esas son nuestras audiencias, ¿eh? Pónganse a los lados a ver qué más tienen con ellas. ¿En qué creen los millennials? En la tecnología. La tecnología es una extensión y
es en lo que confían y en lo que creen. Por ende, todo se puede investigar y todo se puede resolver en línea. Cualquier problema que tengan se puede aprender, investigar y resolver. ¿Los millennials que están aquí están de acuerdo? Tú no eres millennial. A ver. Yo tampoco lo soy, pero hay una cosa importante. Se rinde un culto a la tecnología y revisan fuentes de información en Internet que muchas de ellas para el conocimiento no están validadas científicamente. Estás hablando de Wikipedia. Sí, exactamente, entre esos recursos. Entonces, lejos de desarrollar un conocimiento, se convierten en muchos de ellos en plagiarios profesionales, copian y pegan. Ya, mira, no validan. Wikipedia es una cositita, ya esto es al infinito. Pero esto es general. Que si no te digo un millennial, todo se puede saber la resolver. tecnología. Y así como hay unos no autorizados como Wikipedia, hay muchísimos que sí están autorizados, hay maestría en líneas, hay aprendizaje de idioma en línea, hay lo que quieras en línea, no importa el lugar físico, no importa dónde estés, tú puedes hacer todo, aprender todo, discutir todo y encontrar todas las soluciones. A ver, esta es la pregunta clave que yo me he hecho. Y con todo esto, ¿por qué van a ir a un museo? Vamos a ver. Ya puede ser porque el museo democratiza la cultura, da para todos, porque es una institución abierta al público. ¿Ustedes creen? Pues claro, no, es falso. A través de la red todo está accesible, está abierto a todos, todo está abierto a todos, ¿ok? Porque el museo investiga los testimonios culturales del hombre y su ambiente, los adquiere, conserva y comunica con fines de educación y deleite. ¿Ustedes creen eso? Falso. Todo está en línea esperando que la humanidad lo conozca, lo disfrute y lo comparta. Porque exhibimos objetos originales, porque exhibimos objetos insólitos. ¿Será por eso que quieren ir? Falso. Estoy segura, ¿eh? Porque ¿sabes qué? Ahorita el coleccionismo está en jaque. Ya no les importa, pueden apropiarse de un objeto de una manera física, pero la corporeidad para los millennials tiene menos peso. Ya no es tan importante como para las otras generaciones. Porque los museos conservamos la memoria del pasado. ¿Ok? ¿Creen? Eso es falso. ¿Por qué? Porque el pasado es inmediato para los millennials. Todo tiene tal velocidad que lo que pasó ya fue inmediato. Bueno, esto es obvio. Por espacio museal es propicio al intercambio, socialización de conocimiento y de experiencia. Esto es obvio, ¿verdad? Ya lo vimos. Falso de toda falsedad. Digo, no necesitan ni los espacios para compartir ni la información y conocimientos, sino que socializan inmediatamente y con una gratificación inmediata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo la verdad no sé bien qué voy a hacer. La verdad, pero saben que yo veo algunos tips que les puedo dar de lo que he estado estudiando y de las conferencias que he ido sobre este tema y sobre un artículo en Marketing Millennials. ¿Qué podemos hacer como museo? La polinización, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que dejar la unidisciplina para ser transdisciplinares. Transdisciplinares en nuestra información, en nuestra aproximación a la exhibición y al objeto artístico. Tenemos que tener un aprendizaje participativo, permitir a los millennials no solo opinar, sino diseñar. Están acostumbrados a diseñarse y a diseñar las experiencias. Entonces tenemos que facilitar los medios para que puedan diseñar sus experiencias y puedan aprender participativamente. Compartir. Tenemos que compartir en línea todo con los millennials, a fuerza. Las colecciones tienen que estar en línea, los programas tienen que estar en línea, ellos pueden participar en la línea, pueden hacer proyectos en línea. Y tenemos que fomentar una experiencia especial, con contenidos sociales, están muy comprometidos, y desde luego que involucre la tecnología. Y tenemos que, a ver, díganme qué más. ¿Qué más tenemos? ¿Algún millennial, dígame qué querría de los museos? Aquí hay muchos milenios.
No, tú no eres millennial. No, yo quiero que un millennial me diga qué quiere de un museo. Lúdica. Bueno, lúdicos, que seamos más lúdicos. ¿Qué? Como no quieren hablar, que usen su computadora y le mandan un mensaje. Ah, bueno, SAS, por favor. Entonces yo preguntando allí en el museo a millennials me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué necesita un millennial en gestión, en términos de gestión? Todo museo necesita un manager de medios, que sepa exactamente cómo comunicarse con los millennials. Mientras no tengamos esta infraestructura, community manager, community manager, eso es lo que necesitamos. Y esta exposición, para que vean cómo están cambiando los tiempos, está en una galería ahorita en Nueva York, de las más importantes, que es la Gagosian, de un artista muy importante, se llama Richard Prince, y es sobre, ¿qué creen ustedes? Instagrams. Esto es lo que está en la galería. El artista los escoge. Los Instagrams están en una galería ya. Y en muchos, en otras partes está sucediendo eso. Bueno, yo les dejo suerte. Es todo.